auditorio del Diván de la Utopía. Hoy abordaremos el insólito caso de un dirigente que, estando ya jubilado, se sigue ostentando como líder del Sindicato Nacional de Empleados del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOT. Me refiero a Antonio Reyes, dirigente que lleva más de 3 décadas en el cargo y que el próximo mes de septiembre concluirá su periodo, pese a que desde marzo del 2020 solicitó su baja a la dirección del FONACOT y que por ley debió ser suplido como secretario general, pero se ha convertido en el único jubilado en el país que ejerce una representación sindical de forma por demás ilegal. Antonio Reyes ha sido además demandado ante la Fiscalía General de la República por presunta malversación de cuotas y recursos sindicales por más de 200 millones de pesos. Pero para hablar de estos temas hoy nos acompañan Armando Cuevas Urquiza, Isabel Ruiz Mendoza y Agustín Cuevas Urquiza, quienes vienen dando la pelea porque en su organización se logre la verdadera democracia y transparencia sindicales que ha bloqueado su líder. Pero ¿les parece si iniciamos esta entrevista explicándole al auditorio del país cómo es que este señor Antonio Reyes se da de baja de manera voluntaria del FONACOT, pasando a ser jubilado, pero no abandona el cargo como líder? ¿Quién me responde? Aquí, si me permites, adelante. Buenos días, gracias por este espacio que nos permites hacer esta denuncia en contra de este líder sindical. Mira, este personaje, Antonio Reyes, pues tiene a bien modificar los estatutos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder perpetuarse precisamente como secretario general, como tú bien lo habías dicho, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues es algo que ya viene tramando de hace varios años atrás a la fecha. ¿Cómo lo sabes? Bueno, lo sabemos porque por ahí hubo un comunicado en donde su ex asesor legal, ¿sí?, manifiesta ciertas irregularidades con el secretario general, y donde nos enteramos que a partir del año 2009 él modifica uno de los artículos muy importantes de nuestros estatutos, donde claramente especifica cuál debe de ser, ¿sí?, el orden para que tú permanezcas o participes dentro del comité ejecutivo, ¿sale? Modifica esa parte, ese estatuto, sin conocimiento de los trabajadores, ¿sale? Donde le adiciona una parte al estatuto, al artículo, donde dice que además los trabajadores en condiciones de pensionados y jubilados pueden seguir participando en una representación sindical. Ahí lo hace, ahí nace. Caray. Sí. Entonces se amarró el dedo antes de la cortada. Efectivamente. Esto fue plan con maña, ¿verdad? Plan con maña. Así es. Pero si le quiero comentar al auditorio del país, es la primera vez que yo oigo que un jubilado pues sigue siendo líder. Recuerdo que hace unos años, cuando cayó Joaquín Hernández Galicia Laquín, el líder petrolero, el líder que lo suplió, Sebastián Guzmán Cabrera, ya estaba jubilado en la sección 10 de Minatitlán y lo rehabilitaron nuevamente para que pudiera ejercer el cargo de dirigente. Hay sindicatos como el Sindicato Mexicano de Electricistas, donde los jubilados tienen derecho a voz y voto. Y qué bueno, pero un jubilado no puede ser secretario general. A ver, quiero que me expliquen, porque yo, hasta donde yo sé, la ley del trabajo no contempla que un jubilado pueda ser un secretario en funciones. Efectivamente, contraviene esa disposición legal, ¿sí? Mas sin embargo, pues, ¿cómo lo hace este personaje? Pues vaya, ya se los comenté, el propio estatuto te manifiesta que para ser integrante, que para poder participar, para poder ocupar un cargo, se requieren ciertas características del trabajador. Una, tener contrato de planta, tener cierta antigüedad en el cargo. Mas sin embargo, pues al modificar el estatuto, este sujeto pues considera que ya es suficiente para seguir al frente de la dirigencia sindical. Pero les pregunto, ¿tienen pruebas de que ya se dio de baja? Ahí sí, por supuesto que sí. Tenemos la baja ante el Seguro Social. ¿Ante el Seguro Social? Ante el Seguro Social. Pues sí, ya está jubilado. Por una parte. La otra, él mismo, mediante un comunicado
que turnó a toda la base trabajadora, que somos más de 900 trabajadores, explica el motivo de su renuncia a Fonacot, al Instituto Fonacot, y donde dice fechas y el porqué y el motivo del por qué lo hace, pero se ostenta en ese comunicado donde él dice tener una jurisprudencia que lo avala para seguir al frente de la dirigencia sindical, ¿sí? Y que el estatuto también se lo permite, cosa que pues ya vimos que reformó, modificó, alteró o como le podamos llamar, ¿no? De hecho, pues, no sé si sea la misma jurisprudencia. Existe efectivamente en la Corte una jurisprudencia que le da el derecho de tener vigentes, ahora sí que sus derechos sindicales a los jubilados, pero no los faculta como socio nada más. Sí, como socio, efectivamente lo que platicamos del sindicato de elegicistas y algunos otros, son contados los casos, pero sí existe este derecho. Pero hasta donde yo sé, pues ya un jubilado no puede ser secretario general. Así es, que alguien nos diga, por favor, de nuestro público, o de tu público, mejor dicho, que nos mande un mensajito y que nos diga, oye, pues en tal lado, ¿no? No, que yo lo dudo. Nadie nos diga en el país qué líder en funciones es jubilado. Yo no lo sé. Que efectivamente hay organizaciones de jubilados, sí. Es muy diferente. Sí hay organizaciones de jubilados, pero es muy diferente a tener la representación vigente de una Secretaría General, cuando ya están jubilados. Eso creo que es ilegal. Pero, si me permiten, ¿qué fue lo que violó los estatutos? ¿Qué cambia este señor Reyes para ahora sí perpetuarse de manera muy mañosa e ilegal en el poder? Pues, ¿qué podríamos pensar en este caso? ¿Cuál sería el origen de este cambio de este señor? El perpetuarse, pues seguir manejando los recursos económicos del sindicato. Una. Dos, el poder que tiene el señor de poder modificar, cambiar o hacer lo que quisiera con la base trabajadora, ¿sí? No respetando los derechos de los trabajadores, ¿sí? Donde, bueno, más adelante hablaremos de algunas cosas como nepotismo, cacicazgo, en fin, etc., ¿no? Pero ¿qué posición han adoptado los miembros del comité? Porque supongo que para haber hecho estos cambios en lo oscurito, tuvo que haber complicidad de los funcionarios sindicales. Definitivamente. Claro, en este caso, ellos están de acuerdo en que el líder siga siendo él. O sea, hay una relación entre ellos tan cerrada que para ese caso, si ellos deciden que él siga siendo el líder, él los sigue manipulando a su forma, y en esa forma pues ellos aceptan que él siga siendo el líder. O sea, están de acuerdo, están en común acuerdo para que eso siga siendo. Pero me llama la atención que dicen ustedes que esta modificación se hace a espaldas de los trabajadores. Por supuesto que sí. Nadie de los trabajadores, tú sabes que para hacer algún cambio dentro de una estructura sindical, obviamente se requieren de ciertos movimientos, de ciertos procesos, como las revisiones contractuales, como los congresos nacionales de delegados, como las asambleas, que son nuestros órganos de gobierno dentro de nuestra estructura sindical. Ahí, en teoría, y la ley así lo establece, que el trabajador es el que debe de manifestar sus propuestas y el comité ejecutivo llevarlas a cabo, ¿sí? Es correcto, así debe de ser. Aquí se hacen las cosas al revés. Primero se hacen las modificaciones y luego se le informa a los trabajadores, ¿sí? Obviamente se denota una clara colusión entre delegados sindicales, entre comisiones autónomas, mismo comité auditor, parte del comité ejecutivo y obviamente su representación del líder general o secretario general, Antonio Reyes. Pero aquí me llama la atención una situación que creo que también vale la pena abordar. Se supone que la autoridad tiene un cuerpo jurídico, ¿sí? Y se supone que pues, ese cuerpo jurídico tiene que revisar que un dirigente esté cumpliendo con lo que marca la ley. Y si este señor ya se dio de baja, yo creo que lo lógico era que el director jurídico dijera, bueno señor, pues usted fue dirigente, pero usted ya se está dando de baja, yo no puedo reconocerlo como líder. ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Por qué consiente esta anomalía? Hay una clara colusión entre ellos. ¿Por qué? Porque esto partió precisamente de esa petición que hicimos al conocer la renuncia del secretario general, de Antonio Reyes,
nosotros hacemos ese llamado a la autoridad correspondiente, que son las comisiones autónomas, ¿sí?, que son los encargados de vigilar la vida interna de nuestro gremio sindical, los que son encargados de vigilar y sancionar en el supuesto de que exista alguna irregularidad, ¿sí? Pero no lo hicieron así. También hicimos el llamado a la Secretaría General Interina, en el caso de la compañera Lourdes García Rangel, ¿sí?, donde ella, de acuerdo al estatuto, era la indicada para precisamente hacer una convocatoria, ¿sí?, ante la situación de Antonio, que había pedido su renuncia, dejando el cargo de secretario general, ¿sí? Eso, de acuerdo al estatuto, eso es lo que teníamos que hacer, eso es lo que se tenía que hacer. El proceso debió haber sido ese. Nosotros lo hicimos y no obtuvimos ninguna respuesta. Qué grave esto. Si me permiten, vamos a un corte y regresamos. Y a nuestro amable auditorio que nos sintoniza en el país, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. No se vayan. ¿Has tenido problemas en tu empresa o centro de trabajo? ¿Ignoras quién te puede asesorar en asuntos laborales sin costo alguno? No lo pienses más y envíanos tus dudas y tus preguntas a nuestro correo que está apareciendo en pantalla: tvcananea@gmail.com, porque en la barandilla laboral de Cananea TV te daremos las respuestas que necesitas. Soy Tania Quesada y te invito a conocer y hacer valer tus derechos. Y recuerda que en Cananea TV la lucha sigue. Estamos charlando con trabajadores sindicalizados del FONACOT que están dando la pelea contra uno de los líderes sindicales eternizados en el cargo, como lo es Antonio Reyes. Tenemos entendido que ya por ahí hay una demanda contra su dirigente por presuntos malos manejos sindicales. ¿En cuánto estiman el probable daño patrimonial en su organización? Mira, León, derivado de toda esta solicitud que mencionaba acerca de la petición que hicimos ahora sí que, de acuerdo al estatuto, a las personas indicadas llevar el proceso como debe de ser de acuerdo al estatuto, ¿sí?, al no obtener respuesta de esta información, pues obviamente les pusimos en antecedente que de hacer caso omiso a nuestras peticiones, llevaríamos este proceso ante las instancias legales correspondientes en la materia laboral y en materia penal, ¿sí? No lo hicieron. Bueno, tuvimos que hacer esta denuncia penal. ¿Por qué? Porque dentro de todo este proceso que hicimos de investigación entre la personalidad jurídica de Antonio, al haber renunciado al Instituto FONACOT, ¿qué hicimos? Le pedimos a la unidad de transparencia del propio Instituto FONACOT, ¿sí?, que nos entregara información relevante a cuáles habían sido los ingresos que le habían otorgado a nuestro comité ejecutivo, valga la expresión sindicato, ¿sí?, para saber qué montos de dinero los señores estaban recibiendo. ¿Por qué? Porque entre lo que la unidad de transparencia le entrega al instituto y lo que el sindicato nos informa a los trabajadores, hay mucha diferencia. Se denota una diferencia enorme, ¿sí? ¿Cuánto es lo que dice, cuánto es lo que reporta el líder y cuánto es lo que realmente le entra de ingresos? Cuando nosotros iniciamos este movimiento en el año 2021, hicimos un corte hasta esa fecha de tan solo 9 años y medio. De esos 9 años y medio estamos hablando entre el año 2012 a mediados del 2021, más de 320 millones de pesos. 320 millones de pesos. Más el señor no ha reportado, no ha explicado en qué los utiliza la base trabajadora. ¿Por qué te digo que existe una gran diferencia? Porque si la unidad de transparencia me dice 320 millones es lo que le ha entregado al sindicato de empleados del Instituto FONACOT, ¿sí?, el sindicato nada más te entrega unos informes financieros, ¿sí?, donde dice que se gasta entre 10 y 12 millones por año y que nada más corresponden a cuotas ordinarias, extraordinarias y bonos. ¿Sí? Cuotas ordinarias, extraordinarias y bonos. Así es. ¿Qué son las cuotas extraordinarias? Mira, híjole,
¿Cómo Porque yo tengo entendido que hay cuotas ordinarias, pues es la cuota que se paga por ley a un sindicato. Pero explícame qué son las extraordinarias. Mira, cuotas extraordinarias son aquellas en donde, lo voy a decir como es, y como estos señores lo han manejado siempre. Si dentro de una revisión contractual se consigue un bono, te quitan un porcentaje de ese bono. Tal y cual, como lo oyes. ¿Sí? Si dentro de esa revisión o dentro de ese convenio, caso específico, el bono de fin de año que otorgan a todos los burócratas, Sí, claro. de vales de despensa, pues ¿qué crees? Pues que nos quitan un porcentaje de ese bono, porque fue una conquista sindical. A ver, eso es muy interesante. Este señor y su comité les quitan un porcentaje de su bono de fin de año. Sí, señor. Pero a ver, digo, y aquí lo sabe, ojalá y lo esté oyendo el líder de la FEDSE, fue la Ayala Almeida. Esa es una conquista que hizo el líder de la FEDSE. Y que yo sepa, en ningún sindicato el líder le dice a los trabajadores, me vas a dar a mí, pues si este señor no lo consiguió. Pero además es ilegal. ¿Cómo es posible que les quite un porcentaje de su bono de fin de año? ¿Y qué porcentaje les quita? Bueno, entre un 6 y un 8%. 6 y 8%. Así es. Si no mal recuerdo, creo que el último bono fue de 13,000 y tantos pesos. Así es, quiten el 8%, 6%. Sí. Es una cantidad importante. Ahora bien, dentro de las revisiones contractuales se han manejado, híjole, unos incrementos salariales de risa, de verdad. Te maneja un 4% directo a tu tabulador, pero un 2% directo a prestaciones. Pero además, no te preocupes, va a haber un bono por parte de la administración que se les va a dar mensualmente, ¿sale, vale? Pero ¿qué crees? Que de ese bono mensual que te otorgan, también te quita un porcentaje. ¿Y ahí qué porcentaje les descuente? Entre un 4 y un 6% también. No puede ser. Así es, así se las No gasta. puede ser posible esto, o sea, es ilegal. Sí, pues sí, eso es lo que ha manejado este secretario general y su comité ejecutivo. Pero me vuelve a llamar la atención. A ver, estos descuentos se hacen vía nómina. Vía nómina. Entonces quiere decir que la autoridad lo está permitiendo. No es que no sé si llamarle que lo permita o no. Como son convenios que establece el sindicato con la empresa para la recuperación precisamente de las cuotas extraordinarias, obviamente se hacen de la parte de tu nómina, ¿sí? Antes de que te depositen a ti tu nómina, obviamente el área de recursos humanos ya te retuvo ese porcentaje para entregarlo directamente al sindicato. ¿Sí? Qué bárbaro, ¿no? Así es, entonces nosotros ya lo vemos, no es cosa de que digas, ay, te lo paso después, no, te lo quitan antes de. Hay un argumento también aquí. Sí, Ese argumento es de él precisamente, que le dice a toda la base trabajadora que los recursos que recibe por cuotas ordinarias ya no le alcanzan. Entonces, tiene que sujetar a una cuota extraordinaria. Porque como ya te hemos mencionado, anualmente se supone que se le hacen una entrega de 12 millones por cuotas, pero dice que esos recursos ya no le alcanzan, entonces tiene que haber una cuota extraordinaria, y esa cuota le avisa a los trabajadores, se las quita precisamente para solventar esos gastos que en teoría a él ya no le alcanzan. Ah, caray, pues ¿en qué se gasta el dinero? Es una cantidad importante. Ese es el gran problema, que en sus reportes que él nos entrega a nosotros, no detalla en qué fueron gastados esos recursos, ni cómo, ni cuándo, ni a quién. O sea, no detalla nada. Únicamente nos presenta sus estados financieros, pero no nos detalla nada. Nos maneja conceptos y cantidades, ¿sale? Pero no dice a quién se le da, qué trabajo realizó, por qué, en qué benefició al trabajador. Tú bien sabes que los ingresos que entran a un sindicato, pues es para beneficio de los trabajadores. Claro, ¿Sí? efectivamente, sí. Pero aquí no se explica realmente en qué se maneja ayuda de gastos, etc. Bueno, sí, ¿y quién lo recibió?
¿A quién se lo diste? ¿Por qué? Sí. Nada más maneja conceptos y maneja cantidades. Por eso decimos que hay nula transparencia. Y eso sumado a que lo que te entrega la unidad de transparencia contra lo que él reporta, pues dices, oye, estamos hablando de una década nada más, los números son fríos. Claro. 10 millones por año, ¿sí? Estamos hablando de 100 millones de una década, que él reporta nada más, y los otros 220. Sí, aquí es importante mencionar de que se han hecho consultas al secretario de Finanzas, que es el contador David Tapia Cuá. David Tapia Cuá. Se le han hecho consultas sobre los gastos, ¿no? ¿En qué? ¿Para quién? ¿Cuánto? Y nos contesta que sus estados financieros cumplen con los requisitos de ley. Pero cabe mencionar que estos estados financieros no están firmados, no vienen firmados por ellos, ¿sí? Y la otra, pues sí debemos tener claro que cada peso gastado debe ser justificado para beneficio de todos los trabajadores. Y es algo que nunca nos han justificado, ¿no? Que por el contrario, por exigir cuentas claras, por exigir transparencia de los recursos, se acusa de divisionistas, ¿no? A los compañeros que iniciamos la lucha en el 2021 se nos está acusando de divisionistas, cuando es un derecho constitucional el que tenemos de exigir cuentas claras y que lo considera la nueva reforma laboral. Por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo podemos hablar de democracia sindical cuando tenemos a un líder que tiene en el poder más de 30 años? En 40 años de sindicalismo en Fonacot hemos tenido solamente a 2 secretarios generales, ¿sí? Y de este tiempo, más de 34 años es de Antonio Reyes. Entonces, no hay democracia sindical. Lo que queremos es que se nos devuelva el espíritu democrático al sindicato, que se nos rindan cuentas claras, Claro. que se nos diga en qué se gastan nuestros recursos de cuotas sindicales y extraordinarias. Isabel, si me permite, sobre todo de Cananea, vamos a un segundo corte, pero en un momento regresamos para seguir hablando de las múltiples irregularidades que se vienen dando en el sindicato del Instituto Fonacot. Regresamos. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Jerry González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Ya estamos de regreso en esta charla con sindicalizados del Fonacot, que están buscando un cambio en su organización sindical. Nos quedamos en el bloque anterior platicando con Isabel sobre estas irregularidades en la entrega de rendición de cuentas de su organización. Nos dices que los estados de cuenta no se firman. Así es. Solo nos los envían por correo electrónico y nos solicitan acuse de recibo. Entonces, ¿quién avala estos informes y no van firmados? Así es, pues solamente es el envío por correo y de esa misma forma nos exigen que a la brevedad regresen el acuse. No sabemos ahí si es solamente un estado financiero o son varios, ¿no? Se presume que ellos nos envían uno y puedan tener por ahí el estado financiero real. Y qué grave esta anomalía, porque efectivamente, como mencionamos en el bloque anterior, uno de los cambios fundamentales contenidos en la reforma laboral es la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos, que ya no es un capricho de los días, es una obligación por ley que tienen que hacer, porque de no hacerlo pueden ser sancionados. Ya vimos que parece que aquí no hay transparencia. Les pregunto, ¿en sus estatutos se adecuó este tema de la transparencia con la nueva reforma laboral? Se supone que la ley así lo avala, así debe de ser. Pero el Señor siempre manifiesta que ellos hacen y que están hechos en base a las nuevas reformas de ley. Cumplen con Que el lo requisito. cumplen, que cumplen los requisitos. Pero
el contador, el secretario de Finanzas, David Tapacua, siempre manifiesta que sus estados financieros o los estados que nos mandan cumplen con la ley. Nosotros les exigimos que nos diga dónde está, dónde cumple con la ley, y él siempre se sale por la tangente. Cumple y de ahí no lo sacamos. Si me permite, Leona, ahí también quisiera agregar algo. Esos estados financieros que nos presentan a los trabajadores llevan una leyenda que a la letra dice, los cuales fueron debidamente revisados por un comité que de los mismos trabajadores que jaló en el último congreso, ¿sí? Un comité auditor, que el mismo comité auditor avala, certifica y ratifica que están debidamente comprobados esos gastos. Aparte, contratan un despacho en materia fiscal, en donde también avala, afirma, ratifica y justifica que los gastos están debidamente comprobados. Un despacho, también, un despacho contable. ¿Sale? Bueno, ya lo sabemos, pero obviamente, así se las gasta. Exactamente. Sí, aquí me gustaría agregar, en alguna ocasión cuestioné a mi delegado sindical en Oaxaca, de si él sabía, si conocía esa justificación de gastos, ¿no?, por parte de la directiva sindical, y él me indicó que sí, que él conoce cada factura, cada nota, y que está avalada por todos los delegados sindicales de su último congreso. Pues sí, entonces, puede decir lo que quiera, pero ¿dónde están las pruebas? Así es, los trabajadores no los conocemos. Me llama la atención lo que dicen ustedes, que por exigir lo que concierne a la nueva ley laboral, ustedes están siendo acusados de divisionistas. Así es. ¿Es parte ya de una persecución política? Así es, mira, a manera de historia nada más, y luego entramos en materia de cómo nos suspendieron nuestros derechos sindicales. Antonio Reyes entra al sindicato cuando se forma por allá donde se nacionaliza la banca, en 1982, ¿sí? Se crea el primer comité ejecutivo entre 1982 y 1988, con el señor Gonzalo Caro Villa al frente de esta organización. A término de su periodo, el señor se retira del mundo laboral, institucional también, y entonces Antonio crea su planilla, la famosa planilla azul, ¿sí? Dentro de esa planilla azul, pues obviamente gana, en ese momento ganaba de simpatía de los trabajadores, ¿sí? Gana esa elección, y nos vamos a la siguiente elección, ¿sí? En el 96. En el 96 se crea una planilla guinda. Voy a hacer rápido el comentario. Se crea la planilla guinda y vuelve a ganar Antonio, ¿sí? Y vuelve a ganar la planilla azul. Okay. Si nos vamos al siguiente periodo, en el año 2000, se presenta una planilla dorada, ¿sí? Esa planilla dorada, ¿qué crees? Que también pierde, ¿sí? Pero no solamente perdió la guinda y la dorada, también perdieron su fuente de trabajo todos los compañeros que participaron en esa planilla. Todos, ¿sí? De las dos planillas, ¿sí? Pero no nada más ellos, también simpatizantes de ellos, ¿sí? Fue una masacre total contra ellos. Una purga estalinista. Exactamente. Entonces, tú dime, a partir del año, esta fue la última contienda que él obtuvo así con compañeros aguerridos, para la siguiente y las siguientes elecciones, ¿qué crees? Ya no hay convocatoria, ya nada más hay una planilla azul como única y de unidad. ¿Sí? Pues ¿quién va a querer participar? Si te van a correr, ¿no? Claro. ¿Quién va a participar? Bueno, pero vuelvo a insistir, estos abusos se daban antes de esta reforma laboral, que ahora sí garantiza la libertad sindical. Tu libertad de expresión. De hecho, lo ha dicho la Secretaría del Trabajo, yo he llegado a entrevistarla y ha dicho que lo más sano es que se permita la libertad sindical y que pues haya una o dos o tres planillas, no tiene por qué haber persecución política contra alguien que está simplemente participando en una democracia interna. Exacto. Entonces, llegamos a la parte donde nos suspenden nuestros derechos sindicales. Hacen todo el proceso de una asamblea, en esa asamblea se vota, obviamente todo de manera unilateral, ¿sí? Ya estaba todo previamente fraguado,
donde no se nos investiga, no se cumple con el proceso debido, los estatutos no se vigilan, las comisiones por sus luces hacen lo que dice el señor, ¿sí? Y ¡zas! Llega nuestra notificación, que ni siquiera nos llegó a nosotros así. León, aquí tienes, fíjate que te suspendemos tus derechos por esto y por esto. No, señor, no nos llegó ni siquiera, no nos entregaron ni siquiera a nosotros. Se informará a la base trabajadora y se le notificará a Fonacot la suspensión de sus derechos sindicales, más no su pérdida de relación laboral. A eso sí lo respetaron, ¿eh? Les quiero comentar que parece ya regla generalizada que cuando hay opacidad y corrupción, pues suele haber enriquecimientos inexplicables de muchos líderes. En este caso, se ha llegado a comentar que Reyes ha acumulado una considerable riqueza personal y que incluso tiene propiedades en el extranjero. ¿Qué saben ustedes de esto? Mira, se presume esta situación de las propiedades en el extranjero, existe una presunción al respecto. En cuanto a... Bueno, en el extranjero y aquí también, o sea, no, es que aquí sí sabemos que existen porque sí los hemos visto, pero bueno, la parte de este enriquecimiento inexplicable se da porque no es congruente, León, lo que ganas con lo que tienes, no es congruente. Da un ejemplo, sí. ¿Cómo podemos ejemplificar? Por ejemplo, una categoría como la que ostentaba el señor Reyes, antes de irse era de coordinador de enlace. Estamos hablando de que ese salario hoy en día está cerca de 30,000 pesos, más o menos, no recuerdo exactamente la cantidad exacta, ¿sí? 30,000 pesos, ¿sale? Como coordinador de enlace. Pero traes una camioneta Lincoln, nuevecita del año, ¿sí? Pero traes una propiedad en un fraccionamiento, y dices, wow. ¿En qué fraccionamiento? Sí, en Mazatlán. Ah, caray, en Mazatlán. En Mazatlán, en una de las áreas más exclusivas de Mazatlán. Es que tienen campo de golf y todo. Efectivamente, sí. Ah, caray. Sí. Y bueno, por ahí, esas propiedades ya se tasan en millones de dólares, sí. Por ahí no más recuerdo. Por una parte, y por la otra, pues esos viajes que te das, ¿no? Esos viajes al extranjero, tuyos, con tu familia y con tus familiares más cercanos. Por 30,000 pesos, no, pues no. No coincido. No checa, pues, aunque fuera muy ahorrativo, no sobrepasa el $500,000 de pesos al año de ingresos. Sí. ¿No? Viajes a Dubái, Ah, caray. viajes a Estados Unidos, a Miami, Europa. Europa. Digo, tú sabes que con las redes sociales todo encuentras, ¿no? Pues yo creo que este señor se ha olvidado de los trabajadores, ¿no? Están por encima sus intereses personales, sus intereses por mejorar las condiciones laborales de su familia y de sus amigos incondicionales, olvidándose de todos los trabajadores, ¿sí? Porque las mejores categorías las tiene su familia, ¿sí? En el interior del país somos trabajadores, más del 70-80% de la base trabajadora, de lo cual no se nos considera para poder llegar a obtener una categoría mejor, ¿sí? Todos somos analistas delegacionales y analistas comerciales. Sí, las mejores categorías están aquí en el área metropolitana y precisamente son para muchos de sus familiares. Si me permites, Isabel, vamos a nuestro último corte. Estamos platicando con trabajadores del Fonacot, que como usted está viendo, mi estimado Vittorio, pues es uno más de los casos vergonzosos de líderes presuntamente que se están enriqueciendo de manera exorbitante por la opacidad y falta de transparencia en sus organizaciones. Regresamos. Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional. Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio, diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva. Estamos en nuestro último segmento de esta emisión del Diván de la Utopía y como usted se está enterando, parece que el jubilado e inexplicablemente líder aún en funciones, Antonio Reyes, es un firme candidato a la espuela dorada de los líderes charros en el país. Pero bueno, retomando un poquito lo que comentábamos, Isabel, me dices que pues, los mejores cargos, las mejores promociones no son para los trabajadores del país, sino para este grupito
cercano al líder. ¿Estamos hablando de un caso de nepotismo en tu sindicato? Así es, efectivamente. Existe nepotismo porque son beneficiados solamente sus familiares, amigos incondicionales, ¿sí? Y olvidándose por encima de todos los trabajadores del país. Las mejores categorías las obtienen ellos, no se cumple con el escalafón, ¿sí? Aquí se le da a los cercanos, ¿no? A la gente cercana, Antonio Reyes. A la incondicional, como Así es el es. caso también de delegados sindicales, que son afines, que son fieles servidores de la estructura de esta dirigencia sindical. Claro. Supongo que ustedes y otros trabajadores que se han atrevido a alzar la voz han sido víctimas de represión por parte de Reyes y sus incondicionales. Cuéntenme un poco de esto. Sí, claro, uno no puede alzar la voz porque inmediatamente te señalan. Tú no puedes decir absolutamente nada. No puedes solicitar ningún tipo de información, no puedes pedir nada porque inmediatamente te tachan de estar en contra del comité ejecutivo. ¿Sí? En esa parte, nosotros siempre hemos querido ser puntuales en cuanto a la información que solicitamos, pero siempre nos tachan de divisionistas, de él está en contra del comité, de él tiene otros intereses, entonces somos señalados e inmediatamente sobre nosotros. Qué grave, ¿no? Qué grave esto. Sí, porque me habían dicho que pues está prohibido opinar o disentir de este señor. Isabel Ruiz, perdón, nos enteramos que tú fuiste injustamente despedida. ¿Qué pasó en tu caso y qué cláusulas violó tu propio sindicato en tu contra? Sí, bueno, pues aquí en mi caso, yo me sumé a este movimiento de lucha por la recuperación y la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores. Me sumo precisamente por enterarme de tantas injusticias que se violan para muchos trabajadores del país, y específicamente también en mi caso en Oaxaca, ¿no? Cuando el líder sindical, el delegado sindical, ha abusado del poder. En mi oficina se le amenaza a los compañeros si no están de acuerdo, si no firman tal y cual documento a favor del comité ejecutivo. Sufrimos amenazas, hostigamiento laboral. Por todas estas causas es que yo me sumo a este movimiento de lucha, ¿sí? Y el día 1 de noviembre del año 2022 se me notifica de un cambio de adscripción a la ciudad de Tijuana, ¿sí? Aquí es importante pues mencionar que lo justifican que porque por necesidades de operación en esa región, ¿sí? Pero nunca me demuestran esas necesidades, nunca fundamentan ese cambio. También mencionan que fue por mi experiencia y por mi capacidad, que necesitan gente que produzca en esa zona. Me habla el subdirector comercial para tratar de convencerme que ese es el fundamento, el que yo sea productiva. Y le digo, bueno, licenciado, pues entiendo, pero aquí se le debe apoyar o premiar a los trabajadores productivos, y en mi caso no está siendo así. Pero bueno, no lo saco de ese fundamento. Sí, de Oaxaca a Tijuana son miles de kilómetros de distancia, ¿no? Así es, ¿no? Entonces eso fue el 1 de noviembre y pues yo les contesto que no me es posible, ¿no? Están cambiando mis condiciones laborales. Y esto para el día 1 de diciembre ya no se me permite la entrada a mi oficina, y me entregan un documento donde me avisan, me notifican de que se me ofrece mi liquidación. Sí, que a partir de esa fecha estoy dada de baja y que se me ofrece mi liquidación. Pero tengo entendido que hay una cláusula que prohíbe este abuso en tu sindicato. ¿Por qué el comité, tu comité no lo aplicó en tu beneficio? Claro, es la cláusula 56. Ahí dice que se puede mover al personal, y en caso de que el trabajador no acepte el cambio, se le ofrece una liquidación. Pero se da esa opción de mantener al trabajador en su área de trabajo, lo cual conmigo no sucedió. Yo recurrí a mi sindicato, principalmente con mi delegado sindical, siguiendo la jerarquía del sindicato, después con el secretario de Asuntos Laborales y por último con el secretario general, lo cual no me defendieron.
no me defendieron ante la institución por este cambio arbitrario. Qué bárbaro. ¿Sí? Un sindicato que cobra cuotas ordinarias, extraordinarias, hace descuentos indebidos en sus prestaciones, pero no defiende a sus trabajadores. Así es. Y por si fuera poco, ahora en el proceso de conciliación en el Centro Federal, el apoderado legal del sindicato viene a tratar de negociar mi liquidación, ¿sí? Coludido con la institución, con el abogado general del Fonacot. Qué vergüenza, ¿Sí? esta situación. Armando Cuevas, tenemos entendido que te fabricaron a ti un delito inexistente y que de hecho ya ganaste un laudo para tu reinstalación. En tu caso, cuéntanos qué pasó. Bueno, yo te comento rápidamente. El 6 de abril del 2017 fui llamado a las oficinas generales, en el cual se encontraba en ese entonces el director jurídico, el director administrativo, el director de recursos humanos, en el cual me indicaban que mi contrato había sido rescindido por malos manejos en ciertos documentos que yo manejaba. Yo le indiqué y le pedí que me informara y que me indicara cuáles documentos eran, a la cual encontré una negativa y me dijeron que no me los podían enseñar. Dije, pues si yo tengo un derecho y ese derecho me antecede a que yo tengo que saber por qué lo hicieron para yo poder defenderme, pero no lo hicieron. Sin embargo, estaban violando una cláusula de mi contrato, que es la cláusula 15, donde dice y antecede que para cada investigación que suceda a un trabajador sindicalizado, me tienen que avisar con 48 horas de anticipación que yo esté enterado de que soy sujeto de una investigación. Después me entero que estaba siendo sujeto de una investigación, pero fue un mes después de que me habían rescindido mi contrato. Y efectivamente, ellos indicaban que yo había cometido un fraude. Pero resulta que cuando ellos me indican que yo había cometido un fraude de ciertos documentos, esos documentos no tenían ningún procedimiento, o sea, estaba todo en orden. Todo fue fraguado ahí. ¿Por qué? Porque se suponía que había una investigación, pero no en contra mía, en contra de otros compañeros, inclusive en contra de familiares del propio secretario general. ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Pues te mando una lista, pero ¿qué crees? A mis familiares no me los toques y méteme a este señor. ¿Sí? En este caso, fue mi persona. ¿Qué familiar de este líder es el que trataban de exonerar echándole la culpa a ustedes? Tengo entendido que era una sobrina. Una sobrina. Una sobrina. Entonces, no nada más era esa persona, tengo que entendido que otros 3 compañeros estaban en las mismas condiciones que yo. Pero, bueno, quisimos que nos explicaran, pero nunca nos dijeron por qué. El área de Contraloría, a los 8 meses me exoneró de esos dichosos documentos. La Secretaría de la Función Pública me investigó por un supuesto enriquecimiento ilícito, la cual también me exoneró porque nunca me encontraron nada. Actualmente yo ya gané mi laudo, yo ya lo gané, pero el Fonacot se resiste a regresarme. ¿Por qué? Porque creemos que existe una colusión entre los servidores públicos de la institución, Claro. con el propio sindicato. Con el líder, sí, obviamente, pues, ahora sí como dicen, se reparten el pastel, pero presuntamente, no estoy acusando a nadie, pero parece que así es. Les pregunto, se avecina el cambio de dirigente en septiembre próximo en su sindicato. ¿Qué llamado le hacen a la base para sacudirse este cacicazgo de más de 3 décadas en su organización? Agustín, por favor, un minuto. Sí, mira, en este caso le hacemos un llamado a todos nuestros compañeros que nos han estado apoyando, ¿sí? Que nos sigan apoyando, que se sumen más a este movimiento, ¿sí? Para acabar precisamente con esas más de 3 décadas de cacicazgo. ¿Por qué cacicazgo? Porque no tenías antes derecho a alzar la voz, ¿sí? Donde eso únicamente se escucha la voz del líder sindical, ¿sale? Derivado de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, hoy en día como trabajadores tenemos derechos, se los hemos informado, se los hemos dicho, se los hemos dado, se los hemos plasmado por escrito en diferentes comunicados. Ejerzamos ese derecho que tenemos, compañeros, y alcemos la voz en contra de una dirigencia sindical, ¿sí? Que no ha hecho más que destruir a nuestro gremio sindical. Antonio Reyes, eres una vergüenza para el sindicalismo en México, ¿sí?
¿Cómo te atreviste a mutilar nuestro contrato colectivo de trabajo, a modificar los estatutos para perpetuarte dentro del propio gremio sindical? ¿A quién se le hubiese ocurrido eso? Claro. Isabel, por favor, un Sí, minuto. un atento llamado a las compañeras y compañeros a seguir sumándose a este movimiento. Queremos terminar con este cacique que tiene más de 30 años en el poder, que solo ha beneficiado a su familia y a sus amigos incondicionales. Sí queremos ser beneficiados todas y todos los trabajadores, sí, por mejores salarios, porque no se nos cambien nuestras condiciones de trabajo unilateralmente, porque se termine con el hostigamiento laboral, la violencia psicológica, la violencia de género. Compañeras, compañeros, súmense por favor, vamos a luchar para acabar con toda esta antidemocracia. Armando Cuevas, si nos haces el favor. Sí, compañeros, yo los invito a que nos sigan apoyando, a que se sigan sumando, para que estas injusticias a ningún otro trabajador le suceda, ¿sí? Esto tiene que acabar en esta nueva elección de secretario general. Terminemos con el nepotismo, terminemos con el cacicazgo, no nos dejemos engañar, no permitamos las amenazas, sigamos apoyándonos, así sumando seremos mucho mejores, pero lo principal, no permitamos que siga habiendo estas injusticias a ningún otro trabajador. Si a nosotros nos sucedió, nosotros lo que queremos es que las injusticias terminen de una vez. Claro. Por mi parte, agradezco la presencia hoy en el Diván de la Utopía de estos valientes trabajadores que no se han dejado intimidar por un líder que, como usted ya escuchó, no solo se ha eternizado en el cargo, sino presuntamente se ha enriquecido engañando a sus agremiados. Nos vemos en la próxima emisión, porque recuerde que aquí en el Diván de la Utopía la lucha sigue.